Muy buenas tardes, jóvenes del curso de Geometría Euclidiana, estudiantes del Politécnico Jaime Isaza Cavi. A continuación, compartiremos con ustedes algunos conocimientos relacionados con ángulos y la axiomática y demostración. Como ya habíamos visto anteriormente, cuando nos referíamos a los ángulos, decíamos que estos se podían clasificar en el sistema sexagesimal según su medida y esa medida se podía hacer corresponder con una notación. Decimos entonces que si dos ángulos son congruentes, sus complementos son congruentes. Para demostrarlo directamente, diremos entonces que alfa es un ángulo, beta es otro ángulo, alfa complemento sería 90 menos alfa y beta complemento sería 90 menos beta. De esta manera lo que hice fue en ambos lados de la igualdad hacer una resta de manera uniforme, 90 grados, y por definición 90 menos alfa es alfa complemento y 90 menos beta es beta complemento. Ahora, si quisiera demostrar el recíproco de dicho teorema, entonces alfa complemento es igual a beta complemento, será porque alfa es igual a beta. Por definición, alfa complemento sería 90 menos alfa, beta complemento sería 90 menos beta, y si en ambos lados de la igualdad yo cancelo estos 90 grados, me quedaría menos alfa menos beta. Luego multiplico en ambos lados de la igualdad por menos 1 y tendría que alfa es igual a beta. Diremos entonces que según esta gráfica, el ángulo ABX y el ángulo XBA, XBC es igual a 180 grados, entonces es que el ángulo ABC mide 180 y luego los ángulos ABX y XBC serían ángulos suplementarios. Si dos ángulos son congruentes, entonces sus suplementos también son congruentes. De la misma manera como en el ejercicio anterior, lo que hacemos es decir que si dos ángulos son congruentes, es decir, si alfa es igual a beta, en ambos lados de la igualdad resto 180, los suplementos serían congruentes. Dos ángulos son congruentes si y solo si sus suplementos son congruentes. Esa sería la demostración que les acabo de decir. Si los ángulos son iguales, resto 180 en ambos lados de la igualdad y por definición los suplementos serían iguales. Si dos ángulos forman un par lineal, entonces son suplementarios, es decir, si los dos están en línea recta, entonces son suplementarios. La demostración es muy fácil. Si los dos miden 180, si los dos sumados miden 180, ese ángulo es un ángulo llano, por lo tanto son un par lineal en este caso. Si dos ángulos adyacentes, adyacentes quiere decir junticos, ABC y CBD son suplementarios, entonces forman un par lineal y por lo tanto ABD son colineales. Diremos que los ángulos opuestos por el vértice o par vertical son congruentes si dos ángulos tales que los lados de uno de ellos son las semirrectas opuestas del otro, entonces en dicho caso a esos ángulos se les llama par vertical. Y otro teorema es dos ángulos opuestos por el vértice son congruentes. Miremos en esta gráfica el ángulo alfa, el ángulo gamma que está aquí al frente. Los lados del ángulo alfa, este lado se prolonga en este sentido, este lado se prolonga en este sentido y este ángulo alfa mide exactamente lo mismo que este ángulo que hay aquí. Es decir, si este vale 30 grados, este ángulo también valdría 30 grados. En efecto, si teta es el suplemento de alfa y gamma el suplemento de beta, entonces alfa es igual a gamma por tener igual suplemento. Los ángulos opuestos por el vértice son congruentes.
Miremos entonces que este es el ángulo alfa, estos dos serían sus lados, el O sería el vértice, X o Y sería el ángulo alfa, y lo que hice fue empezar graficando el ángulo alfa. Ahora, recordemos por definición de ángulos opuestos por el vértice, voy a trazar OZ, luego voy a trazar el suplemento de OX, el suplemento del ángulo alfa sería el ángulo beta, el suplemento del ángulo teta sería beta. Ahora, si ambos suplementos son iguales, los dos ángulos serían iguales. Alfa más beta vale 180, teta más beta vale 180. Si las dos ecuaciones son iguales, se cancela beta en ambos lados y queda que alfa es igual a beta. Otro teorema que nosotros podemos definir es el teorema de las bisectrices. Lo que dice el teorema de las bisectrices es que si yo tengo dos ángulos A o B y D o C que son opuestos por el vértice, al trazar la bisectriz del ángulo A o B y al trazar la bisectriz del ángulo D o C, ambas bisectrices están en líneas rectas. En línea recta, es decir, son semirrectas opuestas. Miremos entonces a continuación. Para hacer la demostración de dicho teorema, entonces vamos a decir que el ángulo AOB y COD son iguales a 2θ por ser opuestos por el vértice. El ángulo BOC es igual a gamma por hacer una construcción de ángulos en el ejercicio anterior, en la gráfica anterior. Que el ángulo AOC y AOD más BOC es igual a 2θ más gamma. Lo que hice fue que sumé dos ángulos. Ahora, la suma de esos dos ángulos me va a dar 180. OX y OY son bisectrices, esto me lo habían dicho en el enunciado. Y a esa información le vamos a llamar hipótesis. Ahora bien, el ángulo AOX y el ángulo XOB, cada uno mide θ porque OX es bisectriz, COY y YOD, cada uno mide θ porque OY es bisectriz, o sea, por el paso 5. Resulta que X o Y es igual a 2θ más gamma, que da 180. Lo que hice fue sumar los ángulos en el paso 2 y en el paso 6. Ahora, X o Y es un ángulo llano, porque la suma es 180, o sea, por el paso 7. Y en un ángulo llano, los lados de ese ángulo son semirrectas opuestas. Así, esos puntos que están determinando esas semirrectas opuestas serían Y o X, que serían colineales según esta notación, o sea, por el paso 9. Y así hemos logrado demostrarlo. Las rectas perpendiculares, lo que podemos decir es que dos rectas L y M, esta L, esta que aparece aquí, y esta sería la recta M, son perpendiculares, y vamos a decir que perpendiculares lo voy a utilizar con este símbolo que parece una T invertida, si forman por lo menos un ángulo recto. En ese caso las dos serían perpendiculares. En caso contrario serían oblicuas, como por ejemplo esta recta L1. Además, piensen que el ángulo opuesto por el vértice a este, de 90, debe ser de 90. Si este ángulo es θ y este ángulo es θ y cada uno mide o tiene una medida distinta a 90, en ese caso no serían perpendiculares, sino que serían oblicuas. Si θ es distinto de 90, entonces L1 es oblicua. Además, A es el pie de la oblicua y P y B es el pie de la perpendicular. Dos segmentos L y M son perpendiculares, L es perpendicular a M, eso implicaría que el segmento CD es perpendicular a FA y CD es perpendicular a FA.
Abreviando, si L es perpendicular a M, un segmento de L es perpendicular a un segmento de M. Eso es lo que diríamos en esta notación. Lo que dice el teorema de las perpendiculares y las oblicuas dice dos rectas perpendiculares forman cuatro ángulos rectos. ¿Cómo así? Si este ángulo es de 90 y este ángulo es de 90 por ser opuesto por el vértice, este ángulo es de 90 por ser el suplemento y este ángulo es de 90 por ser opuestos por el vértice. En conclusión, los cuatro son de 90. Las bisectrices de un par lineal son perpendiculares. Ah, perfecto. Si son un par lineal, son dos ángulos cuya suma es 180. Y esta bisectriz lo que hace es que divide a este ángulo a la mitad y este ángulo a la mitad. La mitad de este ángulo más la mitad de este ángulo serían estas cuatro mitades da 180, o sea que la mitad de este más la mitad de este va a dar 90. En conclusión serían perpendiculares. Por cada punto de una recta pasa una y solo una perpendicular a ella, es decir, si este es un punto, por aquí pasa una perpendicular, si este es otro punto, por aquí pasa una perpendicular. El teorema dice que las bisectrices de un par lineal son perpendiculares. Vamos a mirar entonces. Vamos a construir en este momento un par lineal, es decir, dos ángulos que estén en línea recta. Ahora voy a demostrar que sus bisectrices son perpendiculares. Lo primero que hicimos fue trazar un par lineal, es decir, dos ángulos adyacentes que sean suplementarios. Dichos ángulos entonces serían AOC y COB. Esos dos ángulos serían un par lineal. Ahora tracemos las bisectrices de cada uno de los ángulos, sabiendo que la bisectriz divide en dos partes iguales cada uno de los ángulos. Aquí acabo de trazar esta bisectriz y esta otra bisectriz. En este caso, esta bisectriz sería alfa. Esta bisectriz sería alfa porque esta bisectriz que acabo de señalar aquí divide todo el ángulo en dos partes iguales, es decir, alfa y alfa. Y lo mismo sucede con la otra bisectriz, divide todo el ángulo AOC en dos partes iguales, o sea, beta, beta. Ahora, lo que tengo en la gráfica es que 2 beta más 2 alfa le va a dar 180. Si divide cada uno de los términos entre 2, esta expresión algebraica, entonces 2 alfa dividido 2, 2 teta dividido 2 y 180 dividido 2 tendremos alfa más teta 90. O sea, en conclusión, este ángulo que hay aquí mide 90 grados. Y este ángulo que mide 90 grados tiene sus lados perpendiculares. Mediatriz de un segmento. La mediatriz por definición es la recta que pasa por el punto medio de un segmento y es perpendicular a dicho segmento. Si este es el segmento AB, esta recta L es la mediatriz, cumpliendo la condición que divide el segmento AB en dos partes iguales, pero además forma un ángulo de 90 grados con el segmento. Pensemos, por un punto en el plano pasan infinitas rectas. Por el punto medio de un segmento también, pero que sea perpendicular al segmento, pasa una y solo una. Si hubiese otra que fuera perpendicular, sería la misma. Y si hay una que no es perpendicular, sería una oblicua. Y necesitamos que sea estrictamente perpendicular. Si M es el punto medio del segmento AB, entonces L es la mediatriz de CD. L pasa por M y L es perpendicular a B. L pasa por el punto M y es perpendicular a B. Vamos a mirar varios teoremas.
todos los ángulos rectos son congruentes. En efecto, si un ángulo recto mide 90, todos los ángulos rectos van a medir 90. Si tienen la misma medida, entonces esos ángulos son congruentes. Digamos que el ángulo alfa mide 90, que el ángulo beta mide 90. Por transitividad, alfa mide lo mismo que beta, o sea que alfa es igual a beta, y si dos ángulos miden lo mismo, entonces ellos son congruentes. Los complementos del mismo ángulo son congruentes. Entonces, aprovechando la demostración anterior, vamos a decir que alfa y beta son complementarios, alfa y beta. Eso quiere decir que ambos miden 180, perdón, miden 90, que son complementos. Entonces, alfa más beta mide 90, por definición de complementarios. Alfa más beta mide 90, aquí. Teta más beta mide 90. Por transitividad, estos dos ángulos, alfa más beta, es igual a teta más beta. Como en ambos lados de la igualdad tengo el mismo ángulo beta, se puede cancelar, y cancelando lo que daría que alfa es igual a teta. En consecuencia, si los dos ángulos son iguales, si sus medidas son iguales, los ángulos serían congruentes. Los complementos de ángulos congruentes son congruentes. Entonces decimos, si alfa es igual a beta, alfa más teta vale 90, beta más pi vale 90, alfa más pi vale 90. Esto lo que quiere decir es que si yo sumara aquí en ambos lados de la igualdad entre 3 y 5, tendríamos que alfa en el 3, alfa más teta es igual en el 5 a alfa más pi. Cancelo el ángulo alfa en ambos lados de la igualdad, esa es la propiedad uniforme cancelativa. Y lo que hago luego entonces es que aparece que teta es igual a pi. Si dos ángulos tienen la misma medida, ellos son congruentes. Todos los ángulos llanos son congruentes y los suplementos del mismo ángulo son congruentes. Uno de los corolarios que se deriva del suplemento de ángulos es que los suplementos de ángulos congruentes son congruentes. Dos ángulos adyacentes cuyos lados no comunes forman un ángulo llano son suplementarios. Entonces, para demostrar este último teorema, el 5, lo que decimos es que el ángulo ABD y DBC ABD y DBC son adyacentes, donde BD es el lado común entre ambos ángulos. Y por definición, entonces, este ángulo ABC sería el ángulo llano. Hay que probar que esos dos ángulos son suplementarios. Entonces, ABC mide 180, que es un ángulo llano. El ángulo ABC sería el ángulo ABD más DBC. Este ángulo más este ángulo me va a dar todo este ángulo que hay aquí. Ahora, ABD más DBC mide 180, porque habíamos dicho inicialmente que el ángulo llano era 180. Y cuando dos ángulos miden 180, ellos son suplementarios. Vamos a probar que los ángulos opuestos por el vértice son congruentes. Para probarlo, entonces diremos que el ángulo AOC, AOC y DOB son opuestos por el vértice. Hay que probar que son congruentes. El ángulo AOB y COD son llanos. AOB y DOC son llanos. Es decir, por ser llanos, sus medidas son iguales, 180. Es decir, que AOB y DOC, como tienen la misma medida, son congruentes. Ahora voy a decir que AOB
es AOD más DOB. Es decir, que el ángulo AOB sería AOD, este que aquí, más DOB. Y que el ángulo COD, todo este ángulo sería COA más AOD. Hago transitividad y me aparece entonces entre 5 y 6 que AOD más DOB es igual a AOD más AOC. Ahora bien, si aplico propiedad uniforme, cancelando el ángulo AOD en ambas partes de la igualdad, me queda que el ángulo DOB mide lo mismo que el ángulo AOC. Y cuando dos ángulos tienen medidas iguales, ellos son congruentes. Dos rectas perpendiculares forman cuatro ángulos rectos. Si dos rectas se cortan formando ángulos adyacentes congruentes, dichas rectas son perpendiculares. Ese sería el recíproco. Y con esto hemos terminado la parte respectiva de demostración de ángulos.